Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo. El día de hoy te voy a platicar acerca de la reforma constitucional del 6 de junio del 2011, que entró en vigor el 4 de octubre del 2011, con base en la cual se dieron las bases constitucionales a efecto de que, con posterioridad, en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril del 2013, se formara la nueva Ley de Amparo, misma que entró en vigor al día siguiente, 3 de abril de 2013. ¿Qué te puedo platicar acerca de esta reforma constitucional? Pues mira, tiene varios ejes rectores, en este video te voy a hablar de los primeros. En el primero de los ejes rectores destaca que el constituyente crea una institución no prevista en la Constitución, no prevista en la anterior ley de amparo, que se llama pleno de circuito. La base de esta reforma constitucional para crear un pleno de circuito es propiciar que las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados en un mismo circuito se resuelvan entre ellos mismos, sin necesidad de enviarlo a la Suprema Corte y con ello darle mayor seguridad jurídica al gobernado. Por cierto, te debo decir que conforme al artículo 217, tercer párrafo de la nueva ley de amparo, la ley de amparo ahora establece que la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales colegiados y de los plenos de circuito también es solamente para el circuito respectivo, a diferencia de la anterior ley de amparo, en donde la jurisprudencia de colegiados era obligatoria para los jueces de cualquier otro circuito. Entonces, en esta reforma constitucional, el constituyente lo que crea es una figura llamada pleno de circuito. ¿Cómo se integra? Cuando son dos tribunales colegiados mixtos o en la misma especialidad. Ejemplo, primer tribunal colegiado del circuito tal y segundo tribunal colegiado del circuito tal tienen materia mixta. Tenemos dos tribunales colegiados o cuando son dos tribunales colegiados de la misma materia, primer tribunal colegiado en materia del trabajo del circuito tal y segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del circuito tal o de tal circuito, entonces solo tenemos dos tribunales colegiados y estos tienen criterios encontrados. ¿Qué es lo que generó esta reforma constitucional? Que entre los mismos tribunales colegiados diriman su contradicción de tesis. ¿Cómo se hace? Se juntan los 6 integrantes, 3 de un tribunal, 3 del otro tribunal, y se reúnen en lo que se conoce como pleno de circuito. ¿Quién los encabeza? De los dos presidentes que están en este año en funciones, se nombra a uno de ellos dos como presidente decano y se vuelve presidente del pleno de circuito. ¿Quién o por qué es decano? El primer criterio de selección es aquel magistrado que tenga mayor tiempo de adscripción en ese tribunal, en esa jurisdicción territorial. Esto es el que lleve mayor antigüedad adscrito en esa plaza. Se reúnen los 6 magistrados de tribunal colegiado y con base en eso resuelven en votación. Como tenemos solo 2 tribunales colegiados y 6 integrantes, tenemos un número par, el presidente del pleno de circuito tendrá voto de calidad en caso de empate. Cuando se trata de 3 tribunales colegiados o más, sean mixtos o de la misma materia, entonces el pleno de circuito se integra exclusivamente por los presidentes de cada uno de los tribunales. Cada presidente, primero, segundo, tercero, cuarto, el número que sea, y de igual forma se reúnen, pero en esta ocasión ya solamente los presidentes, y quien funge como presidente del pleno, precisamente el presidente decano del circuito, en esa materia si es que fuera especializado. En caso de empate, de igual forma, el presidente del pleno de circuito en la materia correspondiente tiene voto de calidad. Ese es el primer eje rector de la reforma constitucional y con esto se genera que las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados del mismo circuito se puedan dirimir entre ellas. Por cierto, ya en la ley reglamentaria está regulado cómo se desarrollan estos plenos de circuito, hay los acuerdos correspondientes acerca de cuál es el desarrollo, tienen la característica de que son sesiones públicas. Ese es nuestro primer eje rector y en nuestro siguiente video te voy a platicar de otros de los ejes rectores de esta reforma constitucional. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, Charlas de Amparo, nos seguimos viendo.